Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la bendición. Vive sin aparentar, ama sin depender, escucha sin atacar, habla sin ofender, aprende. Todo lo que escuchamos es una opinión, no es un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva. Tú siempre vas a tener la decisión de cambiar tu realidad, de ver lo positivo de tu realidad, de quedarte con lo bueno, con lo que te motivó, con lo que te inspiró, con lo que te enseñó. Reunirse es un comienzo siempre contigo mismo, el meditar, qué es lo que haces, qué es lo que sientes, qué es lo que piensas. Aprender a amarte, aprender a aceptarte, es algo que puede mejorar determinadamente la vida de nosotros y de las personas que viven con nosotros. El poder nosotros sincronizar esa percepción de que todo lo bueno pues lo podemos disfrutar y que todo lo malo nos puede en algún momento enseñar, puede mejorar muchas cosas de nuestra vida, de nuestra existencia. Aprender muchas veces a creer que el enemigo más grande a veces no es la edad, el enemigo más grande a veces son nuestras creencias, y nuestras creencias a veces nos limitan para expandir nuestra mente, nuestra creencia a veces nos limita para entender a nuestros hijos, nuestras creencias a veces nos limitan mucho para ir creciendo de acuerdo obviamente a las percepciones de los jóvenes, de los niños, tal vez con una mente un poco más abierta, tal vez con una mente un poco más manipulable, se puede decir hoy en el siglo XXI, pero qué determinante es aprender literalmente a amarnos, a querernos y sobre todo a tener esa sensación de aceptación, que la vida con bajas y altas siempre será nuestra vida. Así es, qué gusto poder acompañarles en esta tarde, pues como siempre Andresito, yo feliz y contenta de poderme dar este espacio el día de hoy aquí en Lo Sencillo de la Vida. Así es, hoy hablando de un tema tan importante, ¿no? Y es esta crianza, porque qué difícil, ¿no? Que es la crianza, el poder conectarse uno con los hijos, la paternidad, que no es algo fácil, ¿no? Y queremos vincular este programa hacia una crianza respetada, que es tan importante, ¿no? Y llevar una paternidad y una maternidad responsable, pero siempre en el ámbito del cuidado del niño, ¿no? De aprender simplemente a determinar que las emociones tienen que ver mucho con el aprendizaje de los niños, el entorno, el cómo nosotros manejamos su curiosidad, el cómo nosotros como papitos vamos manejando literalmente sus decisiones. Tenemos nosotros que como padres aprender, como decíamos al principio del programa, a evolucionar, a tener más confianza en los hijos, a darles más confianza, a darles también la oportunidad de equívoco, a que vivan, a que nosotros de una u otra forma reconozcamos también que existen diferentes clases de hijos a veces que parecen seguros dentro de la casa, que afuera pueden ser muy inseguros, hijos que a veces quieren llamar la atención, hijos que a veces también tienen una forma agresiva tal vez de llamar la atención de los padres, pero qué importante es como padres evolucionar sobre todo en este tema, ¿no? De ser un poco más pacientes, más tolerantes y sobre todo, como tú decías, ser determinantes en cómo les limitamos y cómo manejamos ese amor completo que nosotros como padres tenemos. Así es, y es que hay muchos métodos, podríamos decirlo, en los cuales podemos empezar a trabajar métodos de enseñanza o de aprendizaje hacia nuestros hijos. Y eso es tan importante porque está la paternidad o la maternidad que es efectiva. Y esto está revolucionando la manera de criar alrededor del mundo. Y es tan importante
porque nosotros, cuando tenemos herramientas que se vuelven, Andrés, indispensables en miles de padres, cuando empiezas a usar para lograr que tus hijos te hagan caso, por ejemplo, sin necesidad de gritar, amenazar o repetir 1000 veces las cosas que nos sucede tanto, ¿no? Entonces hay muchos entrenamientos que sí nos permiten realmente generar una convicción tan importante, porque yo creo que no es fácil ser mamá, no es fácil ser papá, pero sí se puede volver sencillo cuando se tienen técnicas y estrategias que te pueden dar la certeza de que estás dando a tus hijos lo que necesitan para crecer sanos emocionalmente y felices, porque el crecer sano emocionalmente es un factor determinante para la vida del ser humano. Andrés, en psicología esto es un tema con muchísima apertura. Claro, y la idea es sobre todo como padres nosotros ir conociendo la clase de hijos que tenemos, porque no todos los hijos son iguales, pero sí tenemos que desde pequeños ir nosotros investigando en ellos su reacción ante la frustración, cómo reaccionan ellos ante una depresión, que nosotros también les permitamos a veces llorar, porque a veces los papitos no les dejamos llorar, evitamos que lloren, entonces no dejamos que exterioricen sus emociones, no dejamos que a veces exterioricen su lloro, porque el lloro, sobre todo en los niños, es muestra de llamar la atención, es muestra de reclamo tal vez, pero a veces nosotros como papitos impedimos que no nos gusta que lloren y terminamos muchas veces generando secuelas negativas. Ajá. Cuando son adolescentes, porque no se permiten o simplemente a la tristeza la ven como algo negativo. Claro. Porque desde chiquitos les pintaron de que llorar era malo. Uh-huh. Imagínate que hay dos tipos de padres también, ¿no? Y madres. Y hay que saber, por ejemplo, qué tipo de padres somos, si somos reactivos o somos efectivos. ¿Y qué pasa? Realmente es tan importante uno darse cuenta y vincularse a un segmento en el cual podemos estar errando o podemos estar aportando hacia nuestros hijos. El padre reactivo, Andrés, es aquel padre que en su momento pues pierde el control, ¿me entiendes? En su momento repite y repite la instrucción y termina explotando. Entonces uno muchas veces escucha a los padres diciendo: tengo que repetirle pero 1000 veces que me haga caso, solo me obedece cuando le grito. Es que me siento mal por no tener la firmeza suficiente, ¿no? Escuchamos como: no sé si estoy exigiendo de más o de menos, ¿no? Me siento la mala del cuento, pero es que es lo único que me funciona. O sea, vinculamos la agresión muchas veces. Y este tipo de padres es el que de una u otra forma cuando son adolescentes se quejan porque dices que cada vez tengo que decirle que arregle el cuarto, es que tengo que decirle que haga deberes, es que tengo que estarle recriminando que se bañe, que se vista, y no se da cuenta que es contraproducente. ¿Por qué? Porque al hijo consciente o inconscientemente le hace necio, un poco arriado de que esté presionándole y dándole. Entonces nosotros tenemos que ir concientizando de que no es una buena manera el estar, como dice, ahí, porque no dejamos que él de una u otra forma también tome conciencia de decidir, uh-huh. de decisión. Claro que sí. Y realmente es tan importante porque, por ejemplo, cuando nosotros repetimos y repetimos a nuestros hijos, sean adolescentes o sean niños, ¿no? Porque uno se cansa de repetirles las cosas y se da cuenta que las cosas de repente no funcionan. Entonces, cuando no funcionan, empiezan las amenazas o empieza el chantaje emocional o empiezas a darte cuenta que estás perdiendo el control y terminas explotando. ¿Y cómo genera esto una reacción? Ahí eres un padre reactivo y no efectivo, o una madre reactiva y no efectivo. Y cuando te das cuenta de que intercambiaste, por ejemplo, obediencia por afecto, porque hay padres que terminan lastimando, ¿no?
y lo aman en el profundo de todo su ser, pero terminamos muchas veces lastimando emocionalmente a nuestros hijos, y si esto te ha sucedido realmente, estamos dándonos cuenta de que somos muchas veces reactivos y poco efectivos. Entonces tenemos que darnos cuenta que estamos por un camino que no es el mejor. Y es súper también interesante lo que acabas de decir. No es una crítica tal vez incómoda hacia los papitos. Hay que ser claros que son creencias antiquísimas. De una u otra forma, antes se creía mucho que el someter a los hijos tal vez les hacía un poco, no sé si más rectos, más estrictos. Hoy estamos hablando que en el siglo XXI el apego emocional con los hijos es algo que requiere mucho interés tanto del padre como del hijo, porque los papitos de antes tal vez abrazaban en un cumpleaños o cuando era Navidad. Yo me acuerdo, y lo he dicho en muchos programas, y no sé, a ti te pasaba, tal vez no, pero a mí me pasaba mucho, tal vez con mi abuelita, de que uno tenía sensaciones o muestras de cariño afectivo y parecía que no la recibía de buena manera. Ajá. Porque antes hay que ser conscientes de que nuestros abuelitos eran un poco más parcos. Claro, antes a uno le daba un beso al abuelito o la mamá y uno se sentía extraño, y uno se ponía rojo, ¿no? Porque era incómodo, o sea, era extraño. O fechas especiales, literalmente, una Navidad, un abrazo o el cumpleaños y nada más. Entonces, tienes toda la razón. Antes, de una u otra forma, tenemos esa metodología de crianza. Lo importante es, como tú dices, darnos cuenta de en qué estamos fallando, porque la idea no es seguir fallando, sino en qué podemos evolucionar para que nuestros hijos ya no generen rebeldía con nosotros. Algo que tú decías, que a veces los papás terminan estando todo el tiempo con los hijos y recriminándoles, que cuando son adolescentes ya les contestan groseros. Uh-huh. Ya son explosivos y literalmente pues a los papás ya no les respetan. Ahí es cuando el papá se frustra o la mamá se frustra y dice, pero es que no sé cómo hacer con mi hijo. Uh-huh. Nos damos cuenta que ha caído en este papá que tú lo determinas o en esta mamá que tú lo determinas, que termina como que asfixiándole al hijo. Claro. Por hacerle, como tú dices, obediente. Sí. O como uno quiere, ¿no? Y esa es la paternidad reactiva. Y sabes que esto es el resultado natural de padres con mucho corazón, pero poco preparados. Porque es que todos los padres amamos a los hijos, Andrés, y nadie quiere lastimar a los hijos, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo. Y todos somos responsables de que esta sea por mucho tiempo la mejor forma, por ejemplo, de criar con amor, ¿no? Y escuchamos muchas veces tanta gente decir que no se enseña a ser padre y que los hijos no vienen con un manual de instrucciones, ¿no? Y sabemos que debería ser tema obligatorio en muchos lugares de aprender, pero el potencial de los hijos es algo que sí podemos aprender a desarrollarlo también. O sea, nadie nos dice que lo que estoy haciendo está bien o está mal, pero sí cuando aprendemos a tener pautas con nuestros hijos, podemos vivir de mejor manera. Imagínate que hoy por hoy, cuántas enfermedades que tienen los niños psicosomáticos, que tienen déficit de atención y que son niños ahora problema en los colegios porque no estamos preparados para tener niños diferentes. Cuando tenemos niños con diversidad de comportamiento, cuando el niño es compulsivo, agresivo, entonces resulta que entonces tenemos un niño problema, ¿no? Y ahí realmente tenemos que aprender a darnos cuenta que hay una paternidad que es efectiva y que nosotros en casa sí podemos desarrollar algo maravilloso, que es una aventura, la hermosa aventura de ser padre. Y como tú lo dices, ¿no? A veces puede parecer súper difícil, pero sí requiere mucho también de la disciplina que uno puede tener como papá para reconocer cómo somos nosotros verdaderamente, porque a veces es irónico decir, es que tengo un hijo gritón y yo soy consciente que vivo gritando. O a veces dices, no, es que tengo un hijo que es bien necio, pero a veces uno reconoce que como padre también es necio, porque los hijos aprenden todo lo que ven de los papás. Por supuesto. Cuando ellos son adolescentes y cuando ellos ya comienzan a entrar en un proceso de adultez, es cuando los papás también comenzamos a generar o si se puede también a reconocer nuestras culpas o nuestros errores que también como seres humanos podemos tener para que nuestros hijos puedan cambiar. Uh-huh. Porque hay papitos que tienen como que incomodidad al mostrar sus errores con los hijos porque piensan que tal vez les va
van a perder el respeto, o tal vez piensan que los hijos no les van a valorar tanto, y no se dan cuenta que hoy es súper formidable el que un padre pueda reconocer errores delante de un hijo o con un hijo, porque de una u otra forma le está mostrando al hijo que también tiene que reconocer errores, claro. No taparnos dentro de nuestro ego y nuestro orgullo pensando de que somos perfectos, porque viene ese refrán que muchas veces se escucha en peleas que dicen no se acuerdan cuando la vaca era ternera, porque a veces pasa, a veces los papitos no se dan cuenta que cuando ellos eran adolescentes tal vez sentían las mismas cosas, que no les entendían, que tal vez querían hacer sueños distintos pero no le apoyaban, y los hijos a veces terminan literalmente cayendo en lo mismo, entonces si hemos determinado, como te decía, de que nosotros como papás, y es nuestra responsabilidad como papás, darnos cuenta de qué clase de hijo tenemos, si es un hijo tal vez explosivo, mi hijo tal vez es o no es gritón, mi hijo es o no es travieso, mi hijo es demandante, mi hijo es desobediente. Tenemos que determinar el tipo de hijo que nosotros podemos tener, hasta para ver el método de crianza que podemos tener. Y podemos cambiar lo que tú dices, ¿no? O sea, mi hijo no es explosivo, es emotivo. Mira qué diferencia. Mi hijo no es gritón, es expresivo. Mi hijo no es travieso, es curioso. Mi hijo no es demandante, sabe lo que quiere. Mi hijo no es desobediente, es independiente. Mi hijo no es problemático, es poderoso. Eso es un niño fuerza, y eso debemos generar en nuestros hijos siempre. Cambiar los términos que utilizamos mucho con ellos, porque a veces nosotros programamos el cerebro de nuestros hijos cuando les decimos es que qué inquieto que eres, o que o vives solo molestando. Pues va a molestar toda la vida, a que como tú bien lo dices, vayamos nosotros cambiando de términos para que de una u otra forma mi hijo también se vaya involucrando al cambio. Es tan importante realmente manejar ciertos pilares de comportamiento con nuestros hijos para realmente poder llegar a ser padres efectivos, y es tan maravilloso porque, por ejemplo, no sé si te das cuenta que muchos padres utilizan el tema, por ejemplo, de que a todos nos anticipamos, ¿no? O sea, la anticipación como brújula, o sea, tener esta capacidad, por ejemplo, de crear tu respuesta ante los comportamientos de tus hijos. Entonces, no necesitamos reaccionar, pero sí muchas veces necesitamos mirar el mapa sobre el cual queremos actuar. ¿Por qué reaccionamos inmediatamente? ¿Y por qué no generamos una acción antes de la reacción? ¿Por qué tengo que explotar el rato de que mi hijo no me obedece? Y más bien puedo mirar otro panorama y permitir ver otras posibilidades para que haya un equilibrio. Porque mira que uno siempre es más alto que sus hijos, y el rato que bajamos la voz estamos sometiéndoles. ¿Por qué no nos arrodillamos y hablamos cara a cara? Porque somos iguales en ese sentido. Porque para yo poderme conectar con mi hijo, tengo que tener un igual. Y una de las herramientas es ponte al nivel de tu hijo y sentirás cómo se siente tu hijo. Y eso es importante, los métodos como tú dices, cuando vamos a hablar con nuestros hijos, el verles a los ojos, el estar a la misma altura de ellos, tal vez yo hincado como papito, tal vez sentado, porque eso genera también la confianza, y eso determina mucho la sensación que le estamos poniendo al aprendizaje, porque ojo que estamos hablando mucho también de que la emoción tiene que ver mucho con el aprendizaje. Si tú quieres enseñarle a tu hijo cosas básicas de supervivencia, no sé, tal vez como cocinar, tal vez como arreglar su cuarto, uno tiene que ver emotivo, literalmente, la acción, o generar una emoción positiva para que el aprendizaje sea más directo, porque lastimosamente hoy en el siglo XXI ya no sirve ese aprendizaje que era sometido a palos, a golpes, o que nos repetían varias veces. Por supuesto. Porque hoy ese cerebro que tal vez antes se dejaba manipular tanto, hoy ya no es lo mismo. Hoy también tenemos que ser realistas. Vivimos en un mundo de tecnología en donde los niños, por el mismo hecho de que la manejen, su cerebro evoluciona más, cognitivamente se hacen más creativos. Entonces no es que ya nos creen cualquier cosa que como padres les podemos decir. Por eso tenemos que cambiar, como tú dices, las metodologías y ser conscientes que todo el resultado de nuestros hijos son las decisiones de los padres. Así es, y tan cierto es
que esta transcripción de paternidad o maternidad efectiva en el estilo educativo de los seres humanos es maravilloso, porque cuando tú empiezas a generar cambios, estás haciendo algo no solamente por tus hijos, por ti también. Y es que la primera imagen ideal para un niño son la de sus padres. O sea, como cuando ellos siempre dicen, o sea, ¿qué quiere ser un niño chiquito? Quiere ser como su papá, Andrés. Quiere ser como su mamá, la niña. Cuando sea grande, quiero ser tan buena como mi mamá. Entonces, este primer paso es tan importante realmente, que sí nos permite tener una conexión con nuestros hijos, identificando ¿qué hijo tenemos? ¿Qué tipo de niño tengo? Tal vez tengo el niño que es el niño tímido, que es el niño muchas veces que es el niño seguridad, el niño llamado seguridad. Y este niño seguridad es el niño que piensa que todo lo sabe y que es tan seguro, pero que sale a la calle y no puede hacer un amiguito. Entonces, ahí necesitamos un papá que le dé fuerza a su hijo y le diga, hijo, anda donde estos niños que tú sí puedes hacerlo. Está el niño cooperación. El niño cooperación es el niño que quiere siempre ayudar a todos los niños, ¿no? O sea, que quiere siempre ser el líder de la escuela, el que arma el programa, el colegio, que arma todas las cosas, se lleva bien con la familia, y es un niño carente de amor y muy vulnerable, porque es un niño que está buscando la aceptación del entorno. Y el niño fuerza es el niño que muchas veces es un poco indisciplinado, que llora, el niño que a veces le suceden tantas cosas, y pues es importante que realmente tú siempre mires esa cara positiva del niño fuerza. A él tienes que generarle estabilidad. Y darnos la oportunidad también de entender que nuestros hijos también desde pequeños tienen la oportunidad a veces de reconocer las habilidades de los padres. Cuando tú a los niños les preguntas qué amas de tus papás, los niños siempre tienen una lista infinita, porque siempre para nuestros hijos vamos a ser ídolos, los fuertes, los que en algún momento le brindamos seguridad. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que cambiar hoy sobre todo las metodologías de crianza. Recordarles hoy que estamos hablando acerca de la crianza efectiva de padres y madres. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Lo Sencillo de la Vida. Un hijo es el amor más puro que la vida nos puede entregar, que la vida nos puede dar, pero ese amor puro a veces con el tiempo a veces se va intoxicando por nuestros miedos, por nuestras inseguridades, porque tenemos miedo que se dañen, que se partan, que se equivoquen, y no nos damos cuenta de que nosotros también fuimos niños y que con nosotros o de nosotros también nuestros padres aprendieron a confiar, algunos papitos tal vez con más facilidad, otras mamitas con menos, pero nosotros cuando éramos niños también literalmente necesitábamos esa confianza que hoy como padres les podemos brindar, porque todo el mundo habla de dejar un mundo mejor. ¿Y por qué no dejamos seres humanos mejores para el mundo? ¿Por qué no dejamos mejores niños para el mundo? Que eso es lo que determina literalmente la humanidad, el qué tipo de seres estamos creando, estamos dejando en el mundo, seres que solo les interese competir, seres que les parezca que el éxito es tener todo el dinero del mundo sobre todas las personas, o literalmente niños humanistas en donde sean sensitivos, demostrativos, donde ellos puedan literalmente expresar desde pequeños lo que les molesta, lo que les incomoda, porque a veces nosotros como papitos tenemos esa mala costumbre, se puede decir, de limitarles, de no dejarles y de querer que ellos sean como nosotros planeamos que sean, como nosotros queremos que sean, y tenemos que aprender también a aceptarlos como esencia que ellos de una u otra forma cuando llegan a nuestra vida pues son, ¿no? Claro que sí. Y bueno, vamos a describir, digamos, cada característica de los tres tipos de niños que muchas veces hay en casa, ¿no? Entonces, pues, primero vamos a hablar de este niño que se llama el niño seguridad, que en el fondo es un niño que muchas veces es inseguro, que es un poco retraído, Andrés, que es temeroso. Es un niño que tiene miedo al fracaso. Y ese niño seguridad muchas veces lo arma el papá. O sea, los niños no lloran. Es que los niños siempre tienen que ser fuertes. Entonces, este miedo a perder
realmente genera en el niño un temor de hacer el ridículo. Generalmente hacemos en nuestros niños una baja autoestima, y eso hay que trabajarlo inmediatamente porque es para recuperar. Tenemos que recuperar la confianza en el niño, en sí mismo, para que se pueda desarrollar personal, emocional, socialmente. Y realmente hay estrategias de cómo ayudar al niño. Y a nuestros hijos lo primero es, Andrés, hay que elogiarles, porque es que los vivimos criticando o lamentablemente los comparamos con todo el mundo. Los padres debemos ofrecer a los niños la confianza suficiente en ellos mismos, que sean capaces. ¿Por qué no entregar herramientas para tus hijos? Así se equivoquen. Lo que decías anteriormente es que somos temerosos de que se caigan, de que se golpeen, de que les pase algo, de que los roben, de que alguien los lastime, de que consigan una novia y los hieran, y que mi niña lloró cuando tenía 15 años, y que está con una mala amistad, y que está con una mala vecina. ¿Y por qué no nos damos cuenta de que no generamos confianza suficiente en nuestros hijos? Claro, y el mismo hecho de cómo nosotros a veces consciente o inconscientemente terminamos decretando, porque si yo soy un papito que no quiero que le vaya mal a mi hijo, que quiero que tenga una vida tranquila, que encuentre una pareja que le valore, debería pensar eso, debería generar estímulos en mi cerebro de que eso va a suceder, pues vivimos los papitos con tantos miedos en la cabeza que cuando pasan dicen, ay, yo sí sabía que iba a pasar. No, pensó tanto que tal vez generó esa ley de atracción que a veces uno genera, porque de una u otra forma todo lo que crea nuestro cerebro desde el pensamiento, con el transcurso del pensamiento seguido, pues se materializa, literalmente se realiza dentro de nuestra vida. Entonces a veces los papitos y mamitas viven predispuestos a lo negativo en los hijos, y lastimosamente los miedos del papá y los miedos de la mamá les reflejan a los hijos y les vuelven inseguros, como tú decías. O tal vez hoy que estamos hablando de la clase de niños, como decías, que este niño seguridad puede parecer muy seguro dentro de la casa con los papás y todo, pero para sociabilizar va a tener muchos problemas porque no se acerca a los grupos, y como tú dices, va a tener siempre esa determinación de ser el mejor, de no equivocarse, porque termina siendo perfeccionista. Sí. El que muy seguro demuestra es porque muy inseguro internamente es. El que mucha seguridad demuestra, algo tiene adentro realmente. Esas personas que son tan duras realmente. Y es que sí, mira, Andrés, uno muchas veces, y es que en esto caemos todos, o sea, yo me incluyo también. A veces uno lastima a los hijos con palabras que tú no te das cuenta, pero que sí generan dolor en los niños y frustración. Por ejemplo, deja eso que lo vas a romper, decretado, porque lo que decías, y uno dice, ¿ves? Yo ya sabía, lo rompiste. No. Y les echamos la culpa a ellos. Por favor, tú estás atrayendo eso a tu vida. No. Qué torpe que eres. Otra vez has sido tú. O sea, frases como estas vulneran la autoestima, el autoconcepto de nuestros hijos, que cada vez le vamos nosotros mismos quitando seguridad en ellos mismos. Y lo que no nos damos cuenta es que la palabra del papá, tanto como la palabra de la mamá, son determinantes en el cerebro de un hijo. Porque si un papá, como bien lo dices tú, vive con esa metodología de sometimiento, de inútil, de vago, de ocioso, esas palabras son tan determinantes que cuando es un adulto, pues va a hacer todo lo que le determinó el papá o la mamá. Claro. Y no porque necesariamente le tocó ser así, sino que como papitos a veces en momento de ira, en momento de frustración o de crisis, terminamos diciendo lo peor a nuestros hijos. Claro que sí. Uno tiene que minimizar los fracasos de nuestros hijos, cuando ellos rompan, cuando ellos caigan. O sea, imagínate por qué un niño aprende a caminar, Andrés, porque el papá le elogia cada rato que se levante, si se caiga o no se levante, y dice, dale, mi hijo, que sí puedes. Sí puede, sí, claro. Ay, qué lindo. Porque los niños caminan con esta facilidad porque tú empujas, estimulas esto de tu niño. Y cuando crecen, ¿qué pasó? Ahí te olvidaste de decirle, vamos, sí puedes lograrlo, dale, aplaudirle sus pocos logros.
¿por qué nos olvidamos? No, y a veces también tenemos esas creencias un poco raras que dicen, es que ya estás grande y deberías pensar o deberías ser consciente de tus actos, pero si tiene 16, 17, 18 años, 13 años, no podría pensar como tú que tienes 30, 35, 40 años, porque toda esa experiencia obviamente a ti te enseñó la vida. Entonces, como papitos también tenemos que darnos el espacio para respetar el crecimiento, sobre todo de la parte instintiva de los hijos, de cómo se vuelven recursivos en la vida, cómo ellos también aprenden a ser resilientes con sus crisis, porque los hijos, así los papás nos guste o no, en algún momento tienen que pasar una crisis para que ellos puedan saber cómo determinan y cómo accionan ante la crisis. Pero como papás no les dejamos que pasen crisis, terminamos envolviéndoles en una burbuja de inseguridad. Así es. Si hablamos ahora de estos niños que caen bien a todo el mundo, que organizan el programa, que son los chéveres, que son todo, y que siempre intentan pertenecer al grupo, todo esto es maravilloso, pero cuando se analiza desde un punto psicológico, también del otro lado de la cara, pues ya uno se va dando cuenta que son niños que son capaces de hacer lo que sea por pertenecer al grupo. Y sobre todo es bueno también concentrarnos en que se produce más de esto en los desequilibrios de la adolescencia, porque cuando hablamos del niño seguro, pues dentro de la adolescencia, dentro de su proceso de adolescencia, tal vez tiene problemas en sociabilizar. Si ahorita estamos hablando del niño... Claro, el niño que siempre cae bien, es el niño cooperación. El niño cooperación, el que hace fiestas, el que organiza, el que pasa todo el tiempo pues involucrado en sociabilizar, el que quiere dormir en la casa del amiguito, el que quiere pertenecer. Dentro de la adolescencia va a tener muchos desequilibrios porque va a esperar la aprobación siempre de la gente que está en su entorno y puede pasar por crisis emocionales muy fuertes. Y aquí hay una carencia afectiva marcada en este tipo de niños, porque los niños que siempre andan buscando pertenecer a grupos sociales es porque realmente han sido carentes y faltos de protección, de atención, de apego realmente hacia los niños, y esta carencia afectiva puede ser debida a un montón de circunstancias como el abandono, y no solamente, o sea, hay el abandono emocional, señores, no solamente es físico, el maltrato, situaciones difíciles, familiares traumáticas muchas veces, que dejan al niño desatendido en el plano afectivo y relacional, ¿no?, con los demás. No, y sobre todo ser determinantes, y esta palabra lo he repetido muchas veces porque a veces, valga la redundancia, los papitos en momento de iras, en momento de uno querer educar, termina equivocándose bastante con los hijos, porque como dices, termina haciéndoles tan inseguros. El mismo hecho de sentir la aprobación de los amiguitos de la sociedad es porque los papás nunca aprobaron nada. Entonces nunca aprobaron que decida vestirse, porque eso también son sencillos detalles que a veces pueden cambiar conductas grandes en los seres humanos, entre los 11, 12, 13, 14 años, que decidan ya ellos vestirse, por más que no combinen, pero por lo menos le dan el don de la decisión. Aquí existen papitos que les visten hasta los 18, 20, 25 años y no se dan cuenta del problema grave que esto genera ya en un proceso de adultez, porque luego el adulto se hace muy dependiente tanto del papá o de la pareja, porque uno termina pues generando la sobreprotección del papá y termina generando pues dependencia de la pareja. Eso es inconsciente. Claro. Y también está el tercer punto y el tercer tipo de niño, que es el niño fuerza, que es el niño muchas veces que es catalogado, como lo dijimos, el niño que es inquieto, el niño que es demandante, el niño que es exigente, el niño que lo llamamos como, ya no aguanto el niño, tiene impulsividad, es hiperactivo, porque es que ahora todo niño que brinca y salta y corre se le dice hiperactivo, entendiendo que la hiperactividad es una sobrecarga de la actividad que neurológicamente tiene un patrón de conducta que tiene que ser determinado por un profesional. Es decir, yo no le puedo decir a mi hijo porque salta y corre y brinca que es hiperactivo. No, y eso es bueno lo que tú dices, porque a veces solo porque dijo la tía, el abuelo, la abuela o la vecina de que el guagua es hiperactivo, ya le determinan ya, como quedó hiperactivo. Claro. Otra vez conozco una señora que jugaba a su niño, yo, qué lindo que es su niño. Uy, sí, pero es hiperactivo. Claro, lo hizo ver, lo llevó a un doctor, claro, le hicieron... No, pero es hiperactivo, le digo, claro, no, porque la hiperactividad es un trastorno emocional y también fisiológico en los niños, que se determina por una cantidad de procedimientos
tanto psicológicos como psiquiátricos. Entonces no podemos decir que nuestro hijo es hiperactivo porque es demasiado, porque juega, porque es juguetón. Y a veces es una forma tal vez de conversación, tal vez un pretexto para decir que mi hijo es un poco inquieto, pero también le generamos un estereotipo al hijo, porque desde chiquito toda la familia dicen, ay, déjale, él es hiperactivo, y se va él codificando dentro de sus neuronas ese estado de diferente, de que él es el molestoso, el relajoso, y la familia termina construyendo en el cerebro del hijo tal vez algo que en algún momento va a ser muy perjudicial para la misma familia. Ojo que nosotros literalmente, y lo dije en algún programa, tenemos el poder de la lengua, que es el músculo más fuerte, pero el más flexible, y con la palabra uno construye o destruye, y muchas veces como papitos destruimos el cerebro de nuestros hijos con este tipo de comportamiento, amenazándoles, prejuiciándoles o descalificándoles. Qué forma tan rara a veces de los papás que hacerles quedar mal delante de los amigos, hacerles quedar mal delante de los tíos, de los primos, en una cena familiar, y no se dan cuenta de que la autoestima del hijo lastimosamente pues baja, a que uno tiene que aprender a premiar en público y a llamar la atención en privado. Eso pues lo sabe cualquier líder que de una u otra forma tiene una percepción humanista, pero ese liderazgo necesitamos nosotros con los hijos, llamarles la atención en soledad y literalmente premiarles en grupo. A veces nosotros les hacemos quedar mal delante de los compañeros y les creamos la misma inseguridad en el mismo colegio, y como papás pensamos de que no pasa nada. Nosotros somos responsables mucho de las consecuencias emocionales de nuestros hijos. Así es, y realmente que terminamos a veces tan ansiosos, tan desesperados, que vamos a un psicólogo, psiquiatra, y terminamos medicando a nuestros hijos en base a una cantidad de cosas que ni siquiera existen, un estudio que les hacen por medio de una hoja y no van un poco más allá. Y si usted tiene un hijo que es inquieto, pues ámelo, trate de controlarlo, baje a su nivel un poco, ¿no? Y dele ese amor, dele ese cariño, dele esa seguridad, para que su hijo realmente pueda tener esa estabilidad emocional. Hay terapias alternativas. Claro, y el mismo hecho de que seamos responsables como papitos, a mí, y me cuesta decirlo, pero tengo que ser un poco realista también. A veces vienen los papás, sacan cita para el hijo, pero los papás no quieren terapia. El hijo está loco, pero el problema son los papás. Viene el hijo a terapia, y el pobre hijo está en terapia, y el hijo comienza a cambiar, y el hijo comienza a evolucionar, pero los papás como creen que se las saben todas y que el psicólogo solo es para los locos, nunca van a terapia, y los que se quejan son los papás. Y tenemos hoy, sobre todo, hemos hablado en neurociencias mucho de que a veces la depresión o la crisis que nosotros como seres humanos o como niños o como adolescentes podemos tener, el 60 o el 70% del entorno en que vivimos. ¿Cuánta gente dice es que soy depresiva o es que soy bipolar y vive con un poco de gente que le hacen sentir mal todos los días? O sea, tenemos que ser conscientes que si nosotros queremos terapia para mi hijo, si yo quiero que mi hijo cambie, si yo quiero que mi hijo se componga, si yo quiero que mi hijo sea el hijo que siempre quise, yo como papá tengo que ir a terapia. ¿Por qué? Porque la terapia es el autoconocimiento de mis errores, de mis virtudes, de mi carácter, y el autoconocimiento de mi hijo. Los papás vienen y dicen, no, mi hijo necesita terapia, y no se dan cuenta de que el hijo es el resultado de las decisiones del papá. ¿Y cuántos papás se lavan las manos y no quieren ir a terapia? No dicen, él es el problema. Claro. No, dice, doctor, él es el que nos molesta, el que ya no le aguantamos. Y dice, pero señora, va viviendo con usted 23 años, 25 años, los 30 años, pues. Y los papás a veces caemos en el ego y en el orgullo y no reconocemos que fue un problema literalmente nuestro, como padres. Sí. Así es, así que bueno, recordarles que también hay estas terapias alternativas, y quiero decirles a ustedes que hay, por ejemplo, terapias como las flores de Bach. Las flores de Bach son un tratamiento alternativo, Andrés, para que los niños puedan tener un equilibrio en su vida, en su estado emocional, también como seres humanos, que somos tan sensibles, y realmente no es una tarea fácil el ser padre, pero sí es un proceso de crecimiento, es un proceso de aprendizaje, y realmente debido a la cantidad de emociones que se manejan en la maternidad, en la paternidad, siempre podemos tener una ayuda psicológica, una ayuda terapéutica, una alternativa natural también, como y eso es lo hermoso, y
hay muchos caminos que podemos andar. Y eso es lo hermoso, que todos los días tenemos la oportunidad de cambiar, todos los días tenemos la oportunidad de evolucionar, de ser diferentes padres, porque eso es la bendición que nos da siempre, tal vez Dios, de todos los días tener la oportunidad de mejorar nuestra vida. Otra cosa que de una otra forma también como papitos, seamos determinantes en cómo nosotros les criamos, porque a veces les dejamos que les críen nuestros papás y nosotros como padres perdemos autoridad con nuestros hijos, y ya cuando están grandes le hacen caso más al abuelo y a la abuela que a los propios papás, y eso es otro tema que en algún momento hablaremos, si Marilyn igual se da la oportunidad de acompañarme, pero hablaremos también de eso. Por favor, también hablaremos de eso, de que muchos padres pierden autoridad con los hijos porque la autoridad les dejan a los abuelos, o los abuelos no permiten que los padres tengan autoridad sobre los hijos, porque los abuelos también miman demasiado. Pero de una otra forma, el concientizar cómo le estoy criando a mi hijo es demasiado personal, es concientizar cómo te criaron a ti y cómo tú estás criando a tus hijos, porque a veces uno dice yo me sentí solo, y hasta que tú concientices que tu infancia tal vez dentro de esa soledad fue buena, ya tienes un hijo que piensa que tal vez se siente solo. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy encantado de estar lunes y martes aquí en Lo Sencillo de la Vida, un programa que busca el lado humano de las personas. Todo lo tenemos, pero hoy en estos espacios pues lo estamos evolucionando. A las personas que requieran terapia un poco más directa, recordarles al 0998-650821, al 0998-650821 o al 0987-566-914. En Facebook, Mandale Holístico, Diego Carrera, y literalmente en YouTube como el canal Lo Sencillo de la Vida. Hoy, gracias a Pau, que ha estado con nosotros en cabina, permitiendo que este programa llegue a ustedes al 100%. Claro que sí, lindo programa que hemos tenido el día de hoy, así que agradecerles a todos ustedes por esta maravillosa apertura, Tiendecito, por permitirme hoy estar en tu programa los años que vengo, y volveré, si Dios me lo permite, prontito, y así de recordarles pues a Mandala y a todos ustedes también, gracias por acompañarnos en esta tarde. Nos despedimos como siempre con un besito con sabor a cerecita. Hasta una próxima. Gracias, Pau. Nos vemos. Chao, chao. Nunca olvides a Dios. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes.